Bien, el día martes iniciamos con el tema explicando quién es Melquisedec en la Biblia y la razón por la cual vimos este tema es porque al igual que el tema de si es Jesús el Arcángel Miguel, fueron temas que se me pidieron si los podía explicar y acabamos con si era Jesús el Arcángel Miguel y vimos que no lo era. Luego se me pidió también hablar de ese tema sobre Melquisedec. Ya estudiamos todos los textos en referencia a Melquisedec el día martes. Así es que si usted quiere ver esos videos y no tuvo la oportunidad de estudiar con nosotros ese día, le animo en el nombre del Señor a que vaya y busque ese video, primer video de Melquisedec, para que entienda lo que vamos a estar diciendo en este momento. Ok, la primera cosa, ¿por qué estudiar este tema del Melquisedec? Es que los mormones utilizan los pasajes del sacerdocio según el orden de Melquisedec, aplicándolo a su profeta, José Smith y Oliveiro, que según ellos dicen que ellos eran sacerdotes según el orden de Melquisedec y que Cristo les dio ese privilegio de poder ser ese sacerdocio, tener ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y dicen que obviamente al ir a Hebreos capítulo 7 dice que ahí cuando la profecía dice tú eres sacerdote, por ejemplo en el 7:17 dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ellos dicen ahí está, ese tú es José Smith y es Oliveiro. Y vemos que no, porque vemos en el Hebreos capítulo 6, versículo 20, que el que era iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, sobre quien Dios juró que sería sacerdote, como lo estudiamos, que iba a ser sacerdote eterno para siempre, es Jesús, no José Smith, no Oliveiro. Dice, porque este Melquisedec, 6:20, donde Jesús, note de quién está hablando, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, ¿quién fue hecho sumo sacerdote? Dice Jesús, fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No José Smith, no Oliveiro, ningún otro. Jesús es de quien se profetizó en Salmos capítulo 110, versículo 4, fue de nuestro Señor Jesucristo. Él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, esa fue la respuesta. No vamos a entrar mucho en detalle en lo que ellos argumentan, vamos a ir a la base de la cual toman esto del sacerdocio. Ahora vamos con los católicos. Cuando se habla con un sacerdote católico y le dice, ¿por qué usted es sacerdote? ¿Por qué usted se llama sacerdote católico? Si los sacerdotes dejaron de tener su función a la hora de que el Antiguo Testamento terminó. Y ellos dicen, no, el sacerdocio no terminó y se lo voy a demostrar. Y es lo que dicen, les voy a demostrar que el sacerdocio no terminó, sino que cambió por un sacerdocio nuevo. Y ese nuevo sacerdocio somos nosotros. Entonces van a Hebreos capítulo 7, acompáñenme a Hebreos capítulo 7. Y lo interesante es que leen el pasaje y luego cierran su Biblia, bueno, de una manera sin leer el contexto, se lo leen a la persona, le dan la explicación y se van a otros pasajes y empiezan a hablar para decir, ya probamos que nosotros sí podemos ser sacerdotes. Y dicen de esta manera, no, dicen, lean conmigo. Y le dicen en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y le hacen hincapié, note, sacerdocio levítico, Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Ya ve? El sacerdocio levítico ese terminó, pero Dios levantó otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según los levitas, sino el sacerdocio que vivimos hoy en día es según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Por eso nosotros somos sacerdotes, dicen los sacerdotes católicos. Somos llamados sacerdotes porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Ese sacerdocio terminó, pero Dios puso un nuevo sacerdocio, un sacerdocio ministerial, lo llaman ellos. Ahora, versículo 12. Y luego hacen mucho hincapié en el 12 y dicen,
Porque cambiado el sacerdocio, note cómo dice, no dice que Dios exterminó el sacerdocio, no dice que Dios quitó el sacerdocio, dice que Dios lo cambió. Dios cambió el sacerdocio. Es necesario que haya también cambio de ley. Se cambió la ley, se cambió el sacerdocio, se acabó el Antiguo Testamento, entró en vigencia el Nuevo, bueno, se puso un nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Y luego empiezan a hablar y se van, y luego brincan a este pasaje en Génesis 14, 18 al 19 y dicen, fíjese, ¿cómo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec? Si usted lee en Génesis 14, 18 al 19, usted notará que Melquisedec, cuando sale al encuentro de Abraham, lleva pan y vino. ¿Qué es lo que los sacerdotes hacemos en la Eucaristía? Damos el pan y el vino a las personas. Somos los que oficiamos este acto de oración. Entonces, nosotros somos ese sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Bíblicamente está justificado que haya sacerdotes hoy en día. Y si usted no estudia la Biblia y si usted nunca estudia este tema, al hacer esto, créamelo, quizás ya lo convenció. Ya lo convenció y dice, si hay sacerdocio hoy en día, si hay sacerdotes. Ahí dice, es necesario que se cambiara el sacerdocio. Lo leí, me lo leyó y dice en el 12, porque cambiado el sacerdocio, no dice que quitado, se cambió. Junto con la ley entró una nueva ley y entró un nuevo sacerdocio. Entonces, ellos son sacerdotes. No está bien que digamos que no se llamen sacerdotes. Ellos son los nuevos sacerdotes. No, está totalmente torcido el pasaje. Están usando el pasaje a conveniencia. Ahora, si usted estudió con nosotros en el primer video, usted sabrá la respuesta de antemano ya. Usted sabrá cómo responder a esto que acabo de hacer yo, que es precisamente lo que hacen estos sacerdotes católicos que se ponen a debatir con 1001 persona. Van y usan este pasaje. Es el favorito de este hombre que anda debatiendo por ahí, sacerdote católico. Hebreos 7. Y lo explica así, ¿verdad? No se cambió, no se eliminó, simplemente se cambió. No hay necesidad de un nuevo sacerdocio. Entonces nosotros somos ese nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Por eso también oficiamos la Eucaristía, porque Melquisedec salió al encuentro de Aarón y dándole pan y jugo de uva. Entonces ahí está, la Eucaristía. Los sacerdotes somos los que oficiamos esa Eucaristía. Y usted ya quedó convencido, ¿verdad? Entonces el que está mal somos nosotros. Ellos son los que están bien. Pero aquí está el problema, hermano. Si usted estudia el contexto, usted se dará cuenta que no es así. ¿Quién es sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no habla de sacerdotes plural, habla de sacerdote singular. Habla de un sacerdote. No habla de muchos sacerdotes. Habla de uno. Y si ya lo vimos, ¿cuál sería la respuesta? Pues en el contexto nos dice quién es ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Estos padres católicos? No. ¿Quién es el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? Jesús. Jesús y nada más. Singular, no plural. No hay sacerdotes en cada parroquia. No, es uno solo. Hebreos capítulo 5. Ahora no vamos a entrar a explicar cada punto que ellos usan para justificar su sacerdocio, pero este es el punto base de donde parten. Si logramos entender a qué se refiere el sacerdocio de Melquisedec y a quién se aplica, todo lo demás se derrumba y no tiene sentido. Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Uno, no muchos. Un sumo sacerdote. ¿Y quién es? Cristo. Porque le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice: tú, hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es sacerdote para siempre? Cristo, no el padre de la iglesia. ¿Ok? Dice: y Cristo, otra vez en los días de su carne, ofreció ruegos. Y dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios, Cristo fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo, no los sacerdotes católicos. Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Quién entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Jesús. 7:15. Un sacerdote, no muchos. 7:15. Dice en el 7:15: y esto
es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No dice se levantan sacerdotes distintos, dice se levanta un sacerdote distinto. ¿Quién es ese sacerdote distinto? Cristo, no los padres católicos. ¿Ok? Ahora en el 17, pues se da testimonio de él, no de ellos. Se da testimonio de él, de ese sacerdote, y ese sacerdote es Cristo. Se da testimonio de ese singular, no de ese plural. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú, no dice ustedes, no dice tú, uno. 7, 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Yo le pregunto, ¿los sacerdotes católicos son eternos o también mueren como todo humano? La respuesta es, también mueren. Son humanos como usted y como yo. Entonces ellos no pueden ser sacerdotes para siempre, porque mueren, no pueden continuar. Dice el 24, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. A diferencia del... Suponiendo que hubiera sacerdotes y que aquí dijera que son sacerdotes, los sacerdotes católicos, estuviera hablando de ellos, pues entonces este pasaje lo contradeciría, porque dice, no podrían llegar a ser ese sacerdocio de que se habla aquí, porque la muerte interrumpiría su sacerdocio. No podrían ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Solamente Cristo. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santos, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pregunta, ¿los sacerdotes católicos son hechos más sublimes que los cielos? La respuesta es no. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pregunta, ¿los sacerdotes católicos son hombres? Sí. ¿Son débiles en comparación con Dios? Sí. Dice, pero la palabra del juramento de este sacerdocio que está hablando en Hebreos, posterior a la ley de Moisés, hace al Hijo perfecto para siempre. Cristo es eterno y es perfecto para siempre. Entonces, este sacerdocio del que se nos habla aquí en Hebreos capítulo 7, todo el capítulo, en el capítulo 5, capítulos 6, 20, capítulo 7, desde el 1 hasta el 28, nos empieza a hablar de este otro sacerdocio. Pero no del sacerdocio católico, sino del sacerdocio de un solo sacerdote. Ya no muchos sacerdotes, sino uno solo, el de Cristo. ¿Por qué un solo sacerdocio? Porque la muerte no puede interrumpir su sacerdocio. Es eterno, como Cristo es eterno. Entonces, si lo queremos aplicar a los sacerdotes católicos, tendríamos que decir que el sacerdote católico es perfecto, es hecho más sublime que los cielos, que no es un hombre, porque tiene que ser eterno, que no va a morir nunca, lo cual sabemos que no es así. Entonces, no aplica al sacerdocio católico. Habla de un solo sacerdote y ese sacerdote, nos dice la Escritura, es Cristo. Ni más ni menos, solamente Cristo, ninguna otra persona, solamente Cristo. Ok. Vamos entonces a pasar ahora a otra explicación de otro grupo religioso que usa también estos pasajes de Melquisedec para justificar el diezmo. Dice, al igual que Melquisedec no tenía más sacerdotes, bueno, es también parte del sacerdocio católico. Recordemos que dice que sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si usted va a Génesis capítulo 14 y los pasajes que ya leímos, 18 y 19, encontrará que no se menciona al lado de Melquisedec ningún otro sacerdote ayudándole a ministrar. Solamente había un sacerdote y era Melquisedec. No había ningún otro, o no se menciona ningún otro al lado de él. Al igual Cristo. Cristo no necesita ayuda para realizar su sacerdocio como lo necesitaba Aarón. Necesitaba Aarón que le ayudaran otros sacerdotes, no sumos sacerdotes, sino otros sacerdotes, a todas las tareas que tenían que realizar en cuanto a la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Pero Cristo no necesita ayuda.
¿Por qué según Melquisedec? Melquisedec no tenía ayudantes, era nada más él. Era sacerdote del Dios Altísimo. Así Cristo es sacerdote del Dios Altísimo y no necesita otros sacerdotes inferiores a él ayudándole. ¿Ok? Como lo hacían en el sacerdocio levita. Entonces, solamente aparece un sacerdote, Melquisedec, en Génesis 14, y solamente aparece un solo sacerdote en Hebreos capítulo 7, y es Jesús, es Cristo. Entonces fue cambiado el sacerdocio de un sacerdocio humano, imperfecto, como lo leímos hace un momento, fue cambiado hacia un sacerdocio divino y perfecto. Muy diferente a lo que un humano podría realizar en su tarea de sacerdote, porque somos imperfectos, humanamente hablando. Pero Cristo fue humano, 100% humano, y fue 100% divino, y al resucitar estableció ese sacerdote para siempre, ese sacerdocio para siempre, al ser Cristo en esencia Dios eterno. Entonces no había necesidad de estar cambiando ni que se interrumpiera su sacerdocio. Bien, vamos ahora sí al diezmo. Respondiendo a los evangélicos y el diezmo, que también utilizan este pasaje de Melquisedec para justificar el diezmo. ¿Y cómo lo utilizan ellos? Bueno, van a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 19, y dicen: fíjese cómo Abraham, el padre de la fe, le dio el diezmo a Melquisedec. Y esto es antes de la ley de Moisés. Entonces esa ley fue para siempre y está en vigencia hoy en día. Tenemos que dar el diezmo al sacerdote. Entonces constituyen de esta manera su argumento. Dice, punto número uno, Melquisedec era tipo de Cristo, ¿verdad? Porque ya lo leímos, Melquisedec es la sombra de Cristo. Dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, dice Hebreos 7:3. Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En esto no hay duda, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Cristo es ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Excelente, hasta ahí va bien. Punto número 2 de su silogismo. Dice, Abraham dio diezmos del botín a Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Es cierto. Abraham dio los diezmos del botín a Melquisedec. Ahora, aquí viene cómo quieren unir las cosas. Y dice, nosotros los cristianos somos por la fe hijos de Abraham, según Gálatas capítulo 3, versículo 7. Entonces, en conclusión, nosotros, por lo tanto, como cristianos, debemos dar el diezmo a los siervos de Cristo en la tierra. Error. Error en el silogismo. ¿En qué está el error? En la conclusión. La conclusión no se desprende de los puntos o de las premisas que se trataron. ¿Cuál sería la conclusión correcta? Bueno, esta sería la conclusión correcta a ese silogismo que presentan. La conclusión correcta sería, por lo tanto, los cristianos, que somos hijos de Abraham, debemos llevar el diezmo a Melquisedec, que es Cristo, y a nadie más. No al pastor, no al dirigente, no al profeta, no, a Cristo. Porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec directamente, en sus manos. No se las dio a un intercesor, no se las dio a un ayudante de Melquisedec, no se lo dio a nadie más, se lo dio directamente a Melquisedec. Entonces, si quiere aplicar esa idea, el diezmo tendríamos que dárselo directamente en las manos a Cristo y a nadie más. No al predicador, no al pastor, no al profeta, no a nadie. A Cristo y nadie más. ¿Ok? Esa sería la conclusión correcta. Cristo Melquisedec es la sombra de Cristo. Los cristianos somos descendientes de Abraham o hijos de Abraham por la fe. Entonces, nosotros, como hijos de Abraham por la fe, tenemos que dar los diezmos a nuestro sacerdote, que es Cristo. ¿Cierto? Esa sería la conclusión correcta. No a los cristianos que ministran en la iglesia, no al predicador, no. A Melquisedec, que es Cristo. Directamente a él tendríamos que dárselo. Ahora, ¿cuál es el problema con esta analogía? Bueno, este es el problema con esta analogía. ¿Por qué no es correcto este razonamiento? Número 1, Melquisedec era un hombre que vivía en la tierra cuando tomó los diezmos.
de Abraham. Era un hombre que recibió los diezmos. Hebreos capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 6. Ahí mismo dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Tomó de Abraham. ¿Literalmente? Sí, literalmente tomó el diezmo de Abraham. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder dar ese diezmo, tendríamos que dar literalmente en las manos a Cristo el diezmo, cuando Cristo estuviera presente enfrente de nosotros. Ahora, 2. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, digno de recibir los diezmos, porque Melquisedec y Cristo se relacionan, o lo relaciona Hebreos. Y aquí viene el problema. Nuestro Melquisedec, o nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, cuando estuvo en la tierra como hombre, ¿era digno de recibir los diezmos? Si lo aplicamos como ellos lo aplican, sí. Pero Cristo, cuando estuvo en la tierra como hombre, nunca, subráyelo, nunca pidió los diezmos de nadie. Ahora, ¿podía pedir los diezmos? Sí. Porque Melquisedec pidió los diezmos. Él pudo pedir los diezmos también de los descendientes de Abraham, sea por descendientes por genealogía o descendientes por medio de la fe, como nosotros. Sin embargo, Cristo, cuando estuvo en la tierra, como lo estuvo Melquisedec en un tiempo, Melquisedec sí recibió los diezmos y Cristo nunca pidió los diezmos de nadie. Número 2, después de su ascensión, después de que Cristo resucita, tampoco pidió los diezmos de nadie. ¿Podía pedirlos? Sí, pero no era la ley que iba a quedar en vigencia. Número 3, cuando Cristo asciende al cielo y deja al Espíritu Santo que guía a sus apóstoles, los apóstoles tampoco, nunca pidieron el diezmo en el nombre de su sumo sacerdote Melquisedec o de su sumo sacerdote Cristo. Cristo en la tierra nunca pidió los diezmos. Cristo después de resucitarlo nunca pidió los diezmos. Cristo después en su ascensión nunca mandó o instruyó a los apóstoles pedir los diezmos en su nombre. Nunca. No hay un solo pasaje que diga que los apóstoles pidieron el diezmo o Cristo pidió el diezmo. Ahora, número 3. Los siervos de Cristo, dígase apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, nunca pidieron el diezmo a favor de su Señor. ¿Por qué será? Si queremos unir que porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, por eso nosotros tenemos que darle el diezmo a Cristo, ¿por qué Cristo nunca nos pidió el diezmo? Ni en vida, ni en su resurrección, ni en su ascensión, ni instruyó el Espíritu Santo a los apóstoles a pedir el diezmo en su nombre. ¿Por qué cree? Porque eso terminó. Porque eso terminó. Ese sumo sacerdote no necesita de nuestros diezmos. Melquisedec necesitaba de los diezmos, quizás. Los levitas, obviamente ellos sí necesitaban de los diezmos porque no tenían heredad. Pero Cristo no necesita los diezmos de nosotros. Los siervos de Cristo en la Biblia nunca pidieron los diezmos a favor de su Señor, diciendo, deme el diezmo, pero Cristo no está, tenemos que dárselo a Cristo directamente. Pero yo soy representante, démenlo a mí. No encontramos ningún pasaje en la Biblia que diga eso. Ni un solo siervo de Cristo pidió los diezmos en nombre de su Señor. Número 4. Tanto Melquisedec como Jesús se mencionan como únicos. Y no hay indicación alguna de otros sacerdotes que sirvieran bajo su mando. Así que no podemos decir, pues no está Cristo, pero démelo a mí, que yo soy pastor. No hay nadie. No hay nadie que al que Dios le haya mandado pedir los diezmos en el nombre de Jesús. 5. Melquisedec no es el tipo de los pastores. Recuerde, ¿quién era el tipo de Melquisedec? Cristo. No los pastores, no los evangelistas de las iglesias son el tipo de Cristo. No dice el pastor o los pastores de las iglesias fueron hechos sacerdotes según el orden de Melquisedec para pedir los diezmos. No. Quien lo pidió o quien era ese tipo de Melquisedec era Cristo. Y Cristo ni en su vida, ni en su resurrección, ni en su ascensión, ni en la instrucción del Espíritu Santo, nunca pidieron los diezmos a nadie. En todo caso, si usted quiere aferrarse a esta idea, en todo caso el único que tiene derecho a reclamar el diezmo es Cristo. Y no lo hizo.
Cristo no nos lo pidió. El único que tiene derecho es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Y nuestro sumo sacerdote nunca nos pidió el diezmo. No lo hizo. Entonces, ¿quién es usted para pedirnos el diezmo, verdad? Hablando de lo que enseñan estas personas. ¿Quiénes son ellos para decir, no, yo hablo por Cristo, usted necesita dar el diezmo? No. No. El que tiene derecho a reclamar el diezmo es Cristo, y Cristo nunca nos lo pidió. Versículo 7. Si los cristianos debemos diezmar hoy como diezmó Abraham, el Espíritu Santo perdió una magnífica oportunidad para decir en Hebreos 7 que deberíamos de diezmar nosotros también. Y no lo dijo. Hebreos 7 sigue adjudicándole los diezmos a los sacerdotes levitas. Y ese sacerdocio ya terminó. Y el de Melquisedec ya terminó, porque Melquisedec murió como todo humano. El sacerdocio que está en vigencia es el de Cristo, y ese sumo sacerdote no necesita de nuestros diezmos. No nos pide los diezmos. Hebreos 7.5 dice Hebreos 7.5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ojo, fíjese cómo en mismo Hebreos, cuando habla de eso del diezmo, dice, se lo atribuye a los levitas. Dice en el versículo 5, ciertamente los de entre los hijos de Leví, los levitas, reciben el sacerdocio, y ellos tienen mandamiento, los levitas, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los domos de Abraham. Por la ley del Antiguo Testamento, ¿quién tenía derecho de exigir los diezmos? Los levitas. Y cuando termina la ley del Antiguo Testamento, ya no tienen derecho. Ahora, los pastores que piden los diezmos no son levitas. Y ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Por eso van y tratan de justificar los diezmos que piden, acudiendo a la edad patriarcal, diciendo, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, entonces ustedes tienen que darme los diezmos a mí. No, en todo caso tendría que dárselos a Cristo, y Cristo nunca me los pidió. Versículo 8. Dice, recibe los diezmos según la ley. La pregunta es, ¿cuál ley? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Los levitas recibían el diezmo según el Antiguo Testamento. Así leen estos evangélicos este pasaje de Hebreos 7.5. Dice, ciertamente los pastores y evangelistas tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la nueva ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean hijos espirituales de Abraham. Así lo entienden. Pero el 7.5 no dice eso. Dice que quien tenía el derecho de pedir los diezmos eran los levitas. Nada más. Noveno punto, porque esta analogía está equivocada. Reciben los diezmos hombres mortales. Hebreos 7:8. ¿Cuáles hombres mortales recibían los diezmos? Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y aquí claramente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio que vive. ¿Quién recibe los diezmos? Hombres mortales. ¿Cuáles hombres mortales? Dice, sabemos que son los levitas porque viene hablando desde el versículo 5 de los levitas y su derecho a pedir el diezmo. Ahora en el versículo 12 dice, porque cambiado ese sacerdocio levita, cuando se cambió el sacerdocio levita, es necesario que también haya cambio de ley. Los sacerdotes levitas tenían el derecho de parte de Dios de pedirle los diezmos a sus otros hermanos, ¿verdad? A las otras tribus. Ese diezmo en especie, ¿verdad? Pedirle ese diezmo para sostenimiento porque ellos no tenían heredad. Entonces Dios le concedió que ellos sí pudieran pedir el diezmo, pero dice, una vez que hay cambio de sacerdocio, también se cambia la ley. Y ya los levitas no tienen autorización, tampoco ellos, para pedir el diezmo. El único que lo tendría sería nuestro Señor Jesucristo, y nunca nos lo pidió. Nunca lo pidió. ¿Ok? Seguimos. Los que quieren argumentar que este diezmo es válido, argumentan de esta manera. Dicen, es válido porque lo que terminó fue la ley de Moisés.
Y el diezmo que se le dio a Melquisedec fue previo, fue antes a la ley de Moisés. Y por ser antes a la ley de Moisés, entonces está en vigencia. Porque lo que nos está diciendo aquí en Hebreos es que la ley de Moisés terminó, pero no dice que terminó la ley patriarcal o ese mandamiento que se les dio a los patriarcas, como a Melquisedec y el diezmo que le dio a Abraham a Melquisedec. Eso está en vigencia. Lo que terminó fue la ley de Moisés. Entonces, si vamos a argumentar de esa misma manera, entonces tenemos que decir lo siguiente. ¿Ok? Si porque fue antes de la ley de Moisés no terminó esa ley, que obviamente es absurdo, pero vamos a suponer, vamos a darles por su lado y vamos a decir que tienen la razón. Vamos a analizarlo desde su punto de vista. Entonces, la edad patriarcal y las leyes dadas en la edad patriarcal nunca terminaron. La que terminó fue era mosaica o la ley de Moisés. Esa fue la que terminó en la cruz con Cristo, pero la patriarcal siguió en vigencia. Vamos a decir que sí. Entonces, por la misma línea de argumentación, tendríamos que seguir haciendo altares, tendríamos que seguir sacrificando animales y tendríamos que seguirlo haciendo porque adivinen quién lo hizo. El mismo Abraham que le dio los diezmos a Melquisedec, el mismo Abraham levantaba altares para hacer sacrificios a Dios, para sacrificar animales a Dios. Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 22. Déjeme, mi Biblia está tan usada que le falta el capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 6 al 13, aquí en esta otra. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto. Ojo, ¿quién tomó la leña del holocausto? Abraham, el mismo que dio los diezmos, ahora iba a ser un holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham. ¿Qué edificó Abraham? Un altar. Y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció. ¿En qué lo ofreció Abraham? En holocausto, en lugar de su hijo. Ahora, el mismo Abraham que le dio los diezmos a Melquisedec vivía en la era patriarcal. Si vamos a usar ese razonamiento, entonces no solamente tenemos que dar los diezmos, sino tenemos que hacer altares todavía de piedra, y tenemos que seguir sacrificando animales. Porque esto sucedió y lo hizo el mismo Abraham en la era patriarcal. Si eso no terminó, entonces tenemos que seguirlo haciendo, según como ellos dicen. ¿Qué más hizo Abraham en la era patriarcal? Bueno, a Abraham también se le encomendó hacer otra cosa. A Abraham se le mandó circuncidar a sus niños, el prepucio de su parte de los niños, al 8º día. Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Abraham construía altares y hacía sacrificios. Abraham se circuncidaba. La pregunta: ¿entonces la circuncisión está en vigencia todavía también para nosotros? Porque lo que se acabó fue la ley de Moisés. Entonces los sacrificios y los altares están en vigencia porque lo que se acabó fue la ley de Moisés, no los mandamientos dados en la edad patriarcal. ¿Ven la inconsistencia? Estas personas o estos evangélicos saben que la circuncisión ya no está en vigencia. ¿Y por qué no está en vigencia si fue antes de la ley de Moisés? Los evangélicos saben que ya no debemos de hacer sacrificios. ¿Y por qué no si fue antes de la ley de Moisés? Pero cuando dicen de los diezmos, eso sí están en vigencia. Mire qué casualidad, ¿no lo cree?
Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11. Fíjese cómo le dice Dios a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Note, y tu descendencia. Ellos dicen que los cristianos, y obviamente en Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces dice, guarda este pacto entre mí y vosotros y tu descendencia. Usted y yo, al volvernos cristianos, somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Tenemos que circuncidarnos? Después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Al ser hijos de Abraham, ¿tenemos que circuncidarnos hoy en día? No. Así como no está en vigencia los sacrificios, así como no está en vigencia la circuncisión, también se terminó. Así tampoco está en vigencia el diezmo que se le dio a Abraham a Melquisedec. No podemos seleccionar nada más lo que nos gusta y lo otro desecharlo. Si vamos a tomar todo, vamos a tomarlo. Si vamos a razonar de esa manera, entonces traigamos también los sacrificios, entonces traigamos los holocaustos, traigamos los altares, traigamos la circuncisión y traigas el diezmo entonces también. Pero sabemos que no es así. Preguntas en cuanto a este, que le haríamos a este tema. Por ejemplo, ¿cuántas veces diezmó Abraham? Si Abraham diezmó, ¿cuántas veces lo hizo? La Escritura no nos dice. ¿Cuántas veces le dio el diezmo a Melquisedec a Abraham? Pues la Escritura nomás nos dice que esa ocasión que regresaba de la batalla. ¿Lo hacía Abraham cada semana el diezmo? ¿Abraham diezmaba cada mes? ¿Abraham diezmaba cada año? Pues tampoco nos lo dice la Biblia. ¿O diezmaba Abraham cada 3 años, como ese diezmo especial que daban a los sacerdocios, en el sacerdocio judío, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, tampoco nos lo dice. ¿Da Abraham continuamente el diezmo? Tampoco nos lo dice. ¿Pidió Melquisedec a Abraham los diezmos del botín? Fue Melquisedec y le dijo a Abraham, Abraham, dame el 10%. Tú sabes que tienes que dármelo. Pues no nos lo dice. ¿Ordenó a Abraham a dárselos? Pues no. No nos dice tampoco eso. Entonces, todos esos son suposiciones que hacen ellos para decir que sí se puede. ¿A quién o a quiénes hubiese entregado sus diezmos? A Abraham, si se los exigieron o si vivía muy lejos, ¿a quién tendría que dárselos? ¿Siempre tendría Abraham, donde viviera en cualquier parte, tendría que ir hasta Salem llevando sus diezmos a Melquisedec? ¿Cada cuándo tendría que hacer esto Abraham? ¿Podría Abraham mandar un diezmo que se los llevara a Melquisedec? ¿Acaso hubiera otros sacerdotes de Dios en Canaán que recibieran los diezmos también de Abraham? Tampoco nos lo dice. ¿Ordenó Dios a Abraham a entregar a Melquisedec los diezmos del botín? Le dijo Dios, Abraham, tienes que darle el 10% a Melquisedec. Tampoco la Biblia nos lo dice. ¿Cómo explicar el silencio del relato bíblico al respecto? ¿Cómo explicamos que la Biblia no nos dice esos detalles? Silencio que efectivamente rinde vacías o semejantes suposiciones que son vacías, ¿verdad? Como las que hacen estas personas. Ellos dan por hecho que porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, entonces los cristianos hoy tienen que darle el diezmo cada fin de semana al pastor. No, ¿dónde está la relación de pastor Melquisedec? No hay relación ahí. ¿Dónde está la relación de que tiene que ser cada semana el diezmo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que se lo daba cada semana el diezmo a Melquisedec? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde da la respuesta a estas preguntas? Todos son suposiciones. ¿Por qué? Porque quieren justificar algo que la Biblia no les permite justificar. ¿De qué dio Abraham los diezmos a Melquisedec? Dicen, del botín de la batalla. Y he escuchado, de verdad escuché una vez en un debate en cuanto al diezmo a un pastor evangélico decir, Abraham dio los diezmos a Melquisedec de un botín de batalla. Así como nosotros tenemos esa lucha espiritual y como estamos en lucha espiritual tenemos que dar los diezmos. Mire. Entonces, de la lucha espiritual, ¿qué ganamos para llevar de diezmo? Porque Abraham fue una lucha física y en esa lucha física obtuvo un botín para poder dar el 10% a Melquisedec. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Cuando ganamos esa lucha espiritual, ¿qué traemos de botín? ¿Qué cosas espirituales le podemos dar de botín al pastor o al ministro? No quiere cosas espirituales, quiere dinero.
Basta con que los cristianos demos diezmos una sola vez, y eso no de todos nuestros bienes o ingresos, sino solo de algún negocio, de alguna inversión en particular, como lo hizo Abraham. O sea, si Abraham dio diezmos del botín y no se menciona que dio diezmos de otras cosas, sino del botín, entonces tenemos que dar diezmo nada más cuando de ciertas cosas en particular. Pues la Biblia no nos dice nada de eso. ¿Okay? No hay mandamiento en el Nuevo Testamento para seguir diezmando. Termino con esto, mis hermanos. Les platico así ya para terminar. Miraba un debate que me causó de verdad mucha gracia. ¿Por qué le digo que me causó gracia? Porque era un debate entre un pastor evangélico que justificaba el diezmo según los pasajes que hablan de Melquisedec. Y estaba el sacerdote católico llamado Luis Toro, y el evangélico se llama Eduardo Gutiérrez. Si usted quiere buscarlo, ahí puede verlo en internet. Y este pastor evangélico justificaba sus diezmos diciendo: nosotros no pedimos el diezmo en la iglesia según el diezmo levita, nosotros pedimos el diezmo según el orden de Melquisedec, y usaba estos pasajes que ya hemos estudiado para justificarlo. Por otra parte, este padre llamado Luis Toro, católico, estaba diciendo que estaba en contra del diezmo, que el diezmo no estaba autorizado en la Biblia. Pero lo más gracioso es que nunca este sacerdote católico nunca quiso ir a decirle en el texto base que él usó, el texto que apoyaba toda su doctrina de este evangélico era el diezmo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, de ese sacerdocio. Ahora, el católico decía: no damos diezmos, eso está mal en contra de la Biblia, pero nunca atacó el versículo que hablaba en Hebreos capítulo 7, ¿verdad?, en cuanto a Melquisedec. Y la razón por la que le daba vueltas y nunca entró y atacó directamente que eso no aplicaba a nosotros, es porque estaba entre la espada y la pared. Le voy a decir por qué. Porque por un lado, los evangélicos justifican su diezmo torciendo los pasajes de Melquisedec. Y por otro lado, este padre católico, Luis Toro, justifica su sacerdocio en los mismos pasajes de Melquisedec. Entonces, si atacaba el pasaje y decía que no aplica hoy en día ese sacerdocio a nadie de nosotros, sino solo a Cristo, se daba un tiro en el pie. Porque le iba a decir el evangélico: entonces si yo no tengo autorización de pedir el diezmo por Melquisedec, entonces tampoco tú tienes autorización y tú no eres un sacerdote, porque según el orden de Melquisedec no eres sacerdote, no aplica a ti. Y lo más gracioso es que dio vueltas y vueltas y vueltas y nunca atacó el argumento. ¿Qué era lo más gracioso? Que ambos estaban mal en cuanto a la interpretación del pasaje de el sacerdocio en cuanto al orden, según el orden de Melquisedec. Uno para aplicar a su doctrina, el otro para justificar su doctrina, y cuando se debatió sobre el mismo punto, el otro no quería entrar y decir que no aplicaba, porque entonces su contrincante le iba a decir: entonces tampoco tú eres sacerdote. Si no aplica a nosotros, tú no tienes sacerdocio especial, entonces yo no tengo diezmo, pero tú no tienes sacerdocio especial. Mejor evitó el tema y se fue por otro lado. Entonces ahí está el error de estas falsas doctrinas. Melquisedec simplemente aplica a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca pidió diezmo. Nuestro Señor Jesucristo no tiene sacerdotes ministeriales. Nuestro Señor Jesucristo no tiene nada de eso. Es uno sacerdote y para siempre. Único sacerdote para siempre. Su sacerdocio nunca va a acabar. No es como el sacerdocio de los hombres que termina con su muerte. El de nuestro Señor Jesucristo es eterno, es para siempre. Dios juró sobre él y él es el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, espero que hayamos aprendido un poco de este tema y estaremos con un tema nuevo para las próximas clases, si Dios nos permite.